Bueno, familia, ¿cuántos vinieron a escuchar una palabra de parte de Dios para sus vidas? Quiero que abra su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 4. Primer libro de Samuel, capítulo 4, y vamos a leer una historia muy interesante. Creo que es una de las historias que me llaman muchísimo la atención. Me impacta, cuando la leo me estremece, me parece genial una historia como la que vamos a leer hoy. Y tengo un título para esta enseñanza al cual le he puesto presencia a favor o en contra. Presencia a favor o en contra. La presencia de Dios es algo espectacular, es algo genial. Dios es impresionante. ¿Cuántos pueden decir que Dios es impresionante? Dios es bueno, Dios es maravilloso, y tener su presencia es algo genial. Pero esta semana hablaba con Cray, con Edward. Edward tuvo una experiencia muy fuerte. Él me dijo, nunca había vivido algo así. Y resulta que él estaba entre dormido y cuando menos pensó se vio despierto y él se miraba, ¿no? Él se miraba allí y me contaba esta historia y me pareció muy impactante, porque me dijo que en medio de verse empezó a escuchar una voz clarita que le decía: escucha la voz del Espíritu Santo. Y solamente escuchaba esa voz que le decía eso. Y me dijo, parce, yo nunca había tenido una experiencia de esas. Nunca en mi vida, pero la gente cree que escuchar eso es como que deleitoso. O bueno, me dijo, yo sentía que me quería morir. Se me iban las fuerzas, yo no aguantaba escuchar esa voz. Me dijo, fue una experiencia, me dio hasta miedo. Y es que hay quienes podemos testificar de encuentros con Dios que son maravillosos, ¿cierto? Pero hay quienes pueden testificar encuentros con Dios que son temerosos, que son fuertes. Porque, por ejemplo, si tuviéramos a Jacob aquí, ¿sabe cómo caminaría Jacob después del encuentro del Señor? ¿Sabe cómo? Arrastrando su pierna y cojeando. Porque a raíz del encuentro con la presencia de Dios, tuvo una gran lesión, una muy grande lesión. Jacob le dijo al ángel, le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y el ángel le dijo, suéltame porque raya el alba y tengo que irme. Y el Jacob, atrevido, se agarró más fuerte y le dijo, para que te suelte me tienes que matar. Y él dijo, sí, vamos a ver. Y dice la Biblia que sacó su espada y que se la puso aquí en su muslo. ¿En su muslo? Bueno, aquí. Menos mal no dice cola porque no tengo cómo mostrar. Se la puso por aquí y dice que lo dejó cojo. Lo dejó cojo. Un encuentro con la presencia de Dios, con el ángel de Jehová, que bíblicamente en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová tipifica a Jesús. Un encuentro con la misma presencia de Dios y lo dejó cojo. Entonces el título de esta mañana es presencia a favor o en contra. Y ya se va a dar cuenta, y vamos a hablar solo de una misma presencia, y es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Pues lea conmigo desde el versículo 1. Hoy vamos a leer harta Biblia. ¿Cuántos están listos? Bueno, vamos aquí. Yo tengo la palabra de Dios para todos. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Dice así: las noticias acerca de Samuel se esparcieron por todo Israel. Elí era muy anciano y sus hijos seguían haciendo maldades ante el Señor. En esos tiempos los israelitas salieron a pelear contra los filisteos. Acamparon en Ebenezer, mientras los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos se prepararon para atacar a Israel y empezó el combate.
Derrotaron a los israelitas, matando en la batalla alrededor de 4,000 soldados del ejército de Israel. Los soldados israelitas regresaron a su campamento. Los ancianos líderes de Israel preguntaban: ¿por qué nos derrotó el Señor ante los filisteos? Y cuando leí hasta ahí, yo me empecé a preguntar y yo dije: ¿cómo así? Yo entré como que, venga, ¿qué pasó? ¿Por qué los ancianos hacen esta afirmación? ¿Por qué no dijeron: ¿por qué los filisteos nos derrotaron? ¿Por qué los filisteos hicieron tanta mortandad entre nosotros? Ellos no acudieron la victoria de los filisteos a los filisteos, sino que se dijeron a sí mismos: ¿por qué el Señor? ¿Por qué Dios? ¿Por qué el Señor nos ha entregado, nos derrotó ante los filisteos? Ahora viene y dice el versículo, estamos en el versículo 3. Dice: traigamos el cofre del pacto del Señor desde Silo y llevémoslo a la batalla con nosotros para que nos salve de nuestros enemigos. Así que la gente envió hombres a Silo para que trajeran el cofre del pacto del Señor Todopoderoso. En la parte superior del cofre están los querubines. Estos son como el trono en el que Dios se sienta. Los dos hijos de Eli, Ofni y Finees, llegaron con el cofre. Cuando el cofre del Señor llegó al campamento, todos los israelitas gritaron tan fuerte que hicieron que la tierra retumbara. Los filisteos oyeron el grito y se preguntaban: ¿a qué viene tanto alboroto del campamento hebreo? Entonces los filisteos se enteraron que habían traído el cofre del Señor al campamento de Israel. Y se atemorizaron y dijeron: ha llegado el Dios, ha llegado los dioses a su campamento. Pobres de nosotros, porque nunca antes había sucedido esto. Pobre de nosotros, ¿quién podrá salvarnos de estos dioses poderosos? Estos son los mismos dioses que les mandaron a los egipcios esas plagas y esas terribles enfermedades. Sean valientes, filisteos, peleen como hombres. Ante los hebreos fueron nuestros esclavos. Así que peleen como hombres o ustedes se convertirán en sus esclavos. Quiero preguntar, ¿están entendiendo lo que leo? ¿Sí? Vale. Así que los filisteos pelearon muy duro y derrotaron a los de Israel, que corrían huyendo hacia sus carpas. Fue una derrota terrible para Israel, con una matanza de 30,000 soldados. La primera fue ¿de cuánto? De 4,000. Ahora se multiplicó. O sea, ya fueron muchísimos más. Fueron muchos más los derrotados en la segunda batalla. Pero aquí lo raro y lo extraño es que ya en la segunda batalla habían traído el cofre del Señor. ¿Que sabe qué significa el cofre del Señor? La presencia de Dios. Y el mismo pueblo ateo, incrédulo de Dios, del Dios de Israel, se sorprendió al bullicio que ellos hicieron y dijeron: ha llegado al campamento de los hebreos los dioses que hicieron que hubieran plagas en Egipto. Los filisteos ya habían escuchado de lo que el Dios de Israel había hecho con Israel, y empezaron a hablar negativamente. Empezaron a decir: ay de nosotros, nos van a matar, nos van a acabar, nos van a derrotar, porque llegó la presencia de Dios al campamento de ellos y por eso están así. Pero empezamos a leer y empezamos a encontrar que lo que los filisteos empezaron a declarar, viene otro grupo de filisteos y dicen: ¿qué pasa? ¿Por qué se les baja el ánimo? Antes ellos fueron esclavos nuestros. Peleemos con todas nuestras fuerzas y derrotémoslos.
Derrotémoslos. Y yo me hago una pregunta: ¿por qué alguien en medio de ese campamento cambia su manera de pensar y dice ataquémoslos y derrotémoslos? Aún sabiendo que en ellos estaba la presencia de Dios, que Dios guardaba a Israel, que Dios estaba con Israel. ¿Por qué vienen y dicen vamos y matémoslos, hagámosle la guerra, no nos dejemos de ellos? Hermanos queridos, detrás de todo esto hay una voluntad, y es una voluntad divina, soberana. Dios permite que esto sea así. Dios permite que esto sea así. ¿Y sabe por qué? Porque el pueblo de Israel no venía andando muy bien. Porque el pueblo de Israel no venía en una de sus mejores temporadas. Y a lo mejor hoy te tienes que identificar con este mensaje porque quizás no viene en tu vida una de las mejores temporadas. Porque a lo mejor te pasa lo que le pasaba al pueblo de Israel. Y yo les voy a contar qué le pasaba al pueblo de Israel. Pero permítame terminar de leer. Así que los filisteos pelearon muy duro, el versículo 10, y derrotaron a los israelitas que corrían huyendo hacia sus carpas. Fue una derrota terrible para Israel, con una matanza de 30,000 soldados. Los filisteos se apoderaron del cofre de Dios y mataron a Ofni y a Fines, los hijos de ¿quién? De Elí. Un hombre de la tribu de Benjamín salió huyendo al combate y rasgó sus vestidos y se echó polvo en la cabeza, mostrando así su profunda tristeza. Cuando llegó a Silo, Elí estaba sentado en su silla observando cerca de la entrada de la ciudad, porque estaba preocupado por el cofre de Dios. Entonces el hombre de la tribu de Benjamín entró en la ciudad y dio las malas noticias a toda la gente. Y toda la gente empezó a gritar. Al oír el griterío, Elí preguntó: ¿por qué tanto alboroto? El hombre se apresuró a darle la noticia a Elí. Para los que no saben quién era Elí, Elí era el sacerdote de ese tiempo. El sumo sacerdote, el principal, el mayor, el único que podía ir ante la presencia de Dios. El único que en ese tiempo no cualquiera podía entrar al lugar santísimo. El único que permitía a Dios que entrara al lugar santísimo era al sumo sacerdote. Y están hablando de ese sumo sacerdote. Entonces viene la noticia a Elí que dice así. Versículo 15. Elí tenía 98 años de edad y ya estaba completamente ciego. Vengo del combate, acabo de huir de la batalla, le dice el muchacho. Elí le preguntó: ¿qué pasó, hijo mío? El hombre le contestó: los israelitas huyeron de los filisteos y el ejército ha perdido muchos hombres. Tus 2 hijos han muerto y los filisteos se apoderaron del cofre de Dios. Al oír mencionar el cofre de Dios, Elí se fue de espalda, cayendo de la silla cerca de la entrada. Como ya era viejo y pasado de kilos, se quebró el cuello al caer y murió. Elí había dirigido a Israel durante 20 años y la nuera de Elí, esposa de Fines, estaba embarazada a punto de dar a luz, y al oír la noticia de que se habían apoderado del cofre de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto, le vinieron los dolores y empezó el trabajo de parto. Estaba a punto de morir por la difícil alumbramiento cuando las parteras la atendieron. Le dijeron: tranquila, has dado a luz un niño. Pero la nuera de Elí no contestó ni puso atención, y le puso por nombre Icabod, que significa le han quitado la gloria a Israel. Le puso este nombre porque se habían apoderado del cofre de Dios y por tanto su suegro y su esposo habían muerto. Ella dijo: le han quitado la gloria
a Israel. Y me sorprende esto, y me impacta porque Dios me daba una palabra en donde me hacía entender que muchos de nosotros hemos perdido la gloria. Que muchos de nosotros se nos ha robado la presencia de Dios. Porque el arca o este cofre que estamos leyendo significa la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba en otro lado. Pero en aquellos días resulta que en el pueblo de Israel había cesado la profecía. Se había acabado la espiritualidad en medio del pueblo. La gente ya no escuchaba fácilmente la voz de Dios. Resulta que los hijos de Eli, que eran dos, estos sinvergüenzas, la Biblia empieza a describir sus actos en el templo. El templo era un lugar hecho para que habitara ¿qué? La presencia de Dios, y para que el pueblo anualmente, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, viniera y expiara sus pecados. Viniera a encontrar una solución a su vida pecaminosa o a su maldad, y que pudieran adquirir de Dios el favor y la misericordia. Pero resulta que cuando el pueblo traía cosas para sacrificar a Dios, porque Dios pedía lo mejor, venían los hijos de Eli y cogían la carne que era para el sacrificio y se la comían ellos. Y veían entre las mujeres del pueblo las más lindas y decían: ay papi, ay, ay, ay. Y se acostaban con las mujeres, y se acostaban con ellas en la misma iglesia, en el mismo lugar en donde se hacía sacrificio a Dios. ¿Y sabe qué es lo más grave de todo esto? Que Eli lo sabía. Que Eli sabía que sus hijos hacían lo malo ante Dios. Y Eli había permitido que la maldad se multiplicara a gran escala. Entonces vienen y quieren ser victoriosos, quieren ganar las victorias contra los filisteos, no quieren ser esclavos, pero viven una vida desordenada. Y entonces vienen en el nombre de Dios a pelear y a querer ganar la batalla, pero se encuentran con una realidad, y es que en la primer batalla que tienen, pierden la vida la gente. Pierden la vida. Y este pasaje, trayendo la colisión hoy en día, se asimila mucho a nuestra situación. Gente que quiere pelear en nombre de Dios, pero no tienen a Dios en su vida. Gente que quiere salir adelante y que Dios sea el que los respalde, pero tienen a Dios fuera de sus planes, de sus pensamientos, de su casa. Te hago una pregunta: ¿cuántos de los que están aquí quieren que Dios habite en su casa? Que esté en control de su situación económica, en su trabajo, en sus relaciones con otros. ¿Cuántos quieren que Dios esté ahí? Pero ¿coincides con lo que vives? ¿Lo que quieres coincide con lo que actúas? Y yo sé que hay muchos que dicen: ay, el pastor a toda hora predica muy duro. Pues mi hermano, si esta palabra es para usted, es porque Dios quiere que usted no se sienta, digámoslo así, juzgado, sino que recapacite, porque estás a tiempo. Gente que quiere la presencia de Dios bendiciéndolos, pero cuando la presencia de Dios llega a sus casas dice: uy, ¿qué pasó aquí? El marido le monta los cachos a la esposa, o eso hay un desorden, uno se pega con el otro. Eso no, oiga, ¿cómo quieres que Dios habite en medio de tu casa cuando tú tienes tu casa en desorden? ¿Cómo quieres que Dios te bendiga el negocio si tu negocio va con la intención de robar a otros, de estafar a otras personas? Entonces, ¿qué diferencia hay entre usted y el sicario que ora para que antes de matar Dios lo bendiga y le vaya bien con la vuelta que va a hacer? ¿Ah?
¿Sabes, familia? No es una palabra muy extensa, pero es una palabra necesaria para tu vida. Porque la misma presencia que te puede bendecir es la misma que se puede encargar de hacerte pasar momentos difíciles. Y eso suena duro, eso suena duro. Escúcheme, yo sé que suena duro entenderlo, porque hay gente que dice: pero el Dios de amor, el que me ama, mi papito lindo, mi amor. Sí, tu papito lindo, tu amor. Si metes a Dios en este momento a tomar decisiones en tu vida, quiero que pienses qué haría Dios. Si metes a Dios en este momento en tu casa, tú coges y metes a Dios en tu casa, le dices: Dios, ven a mi casa. Y Dios empieza a ver cómo caminas. Dios empieza a ver cómo estás. Qué tan fiel eres, qué tan bien te portas, qué tan bueno eres, cómo haces las cosas. Que eres casado, casada, y a lo mejor por ahí te echas tu canita al aire, como dicen por ahí. Y entonces tú dices: Dios, ven a mi casa. Y Dios allá. ¡Ah! Y entonces Dios llega a tu casa y tú pretendes que cuando Dios llegue a tu casa, entonces Dios diga: te abro puertas, te bendigo, te voy a sacar adelante, te voy a llevar a lugares que nunca has conocido, te voy a prosperar, te voy a respaldar. Cuando se levanten contra ti, yo voy a pelear contra ti. ¿Usted cree que Dios va a hacer eso? ¿Usted cree que Dios va a hacer eso? O sea, ¿le cabe a usted en la cabeza que Dios va a hacer eso? Entonces, la misma presencia que puede llegar para bendecirte, puede llegar para poner un alto en tu vida. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios? Y si Dios viene a tu vida, ¿cómo la hallaría? ¿Cómo la va a encontrar? ¿Ah? ¿Cuántos dicen amén o ay, ay, ay? Ay, ay, ay. Yo quiero que usted me entienda lo que leímos, ¿no? Lo que leímos. Traen a la presencia de Dios pensando y dijeron ellos, traigan el arca, traigan el cofre donde está la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios esté con nosotros, nosotros nos vamos a vengar de los filisteos. Vamos a ganar la victoria, la tenemos asegurada. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Traigan esa arca para acá. Y se fueron y la trajeron, y la mortandad pasó a ser 10 veces más. Pretendían coger la presencia de Dios para que los respaldara, pero la misma presencia de Dios cogió y dijo: no oigan a estos tan abusivos. Es que hay una cosa, iglesia, bien clara acerca de Dios, y es que Dios no es mentiroso. Y si Él te dice que si haces las cosas bien te bendice, te bendice. Pero si Él te dice que si lo dejas, si te alejas, si te vas en pos de otras cosas, Él estará en contra de ti, porque cualquiera que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. Escuche, eso está en la Biblia. Cualquiera que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces, ¿cómo pretendes que Dios llegue para bendecirte si tú has hecho a Dios tu enemigo? Voy a pasar así a otro ángulo de la enseñanza de hoy. Mira que tiene al lado y dígale: tranquilo, dígale: tranquilo, cálmese. Respire profundo. Prepárese.
Viene algo más fuerte. Viene algo más fuerte. ¿A cuánto les gusta lo fuerte? ¿Ah? ¿A cuánto les gusta lo fuerte? A mí me encanta lo retórico. A mí me encanta. Por ahí incluso el mundo dice: lo que fácil viene, ¿qué? Bueno, aquí es donde la sudamos. Aquí es donde nos ponemos la camiseta. ¿Sabe qué veo yo, familia? Algo que Dios me hablaba para ustedes, y me lo hablaba a mí, es que muchas cosas van a querer venir para robarte la presencia de Dios. Muchas cosas quieren venir para robarte todo lo bueno que Dios tiene para ti. Y sutilmente el enemigo se ha infiltrado para quitarte la paz, para robarte el amor, para robarte el gozo, para robarte la tranquilidad. Y te puedes preguntar una cosa: ¿cómo hubiera sido la historia si el pueblo de Israel hubieran tenido temor de Dios? ¿Cómo hubiese sido la historia? Tu historia va a ser diferente cuando tú decidas tener temor de Dios. Y hay muchos aquí que se preguntan y dicen: Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos allí donde estás y conéctate con el Espíritu Santo. Conéctate por un momento con esa presencia que fluye alrededor de ti. Y vuelve y pregúntale, dígale: Señor, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Dile: ¿por qué no me rinde, Señor, el dinero? Pregúntaselo, vamos, tienes todo el derecho. Dile: Señor, ¿por qué me siento tan sola? ¿Por qué incluso me he querido quitar hasta la vida? Pregúntaselo. Ahora, quiero que por un momento escuches la voz de Dios en lo profundo de tu corazón, porque Dios mismo te va a decir el por qué. Porque Dios mismo te va a dar una respuesta de por qué vives lo que vives, o por qué vas a vivir lo que vas a tener que vivir. Cuando este pueblo hebreo, ahí con tus ojitos cerrados, trajo la presencia de Dios a sus vidas, dijeron: estamos ganados. Pero la presencia de Dios vino a poner orden. Empezó a quitar el pecado, lo que dañaba. Empezó a levantar a Samuel y a dañar y matar a los hijos de Eli. Los que pecaban, los que iban en contra de la voluntad de Dios, Dios los acabó. Dios mismo se encargó que viniera juicio sobre la vida de ellos, pero asimismo también se encargó de levantar a Samuel. Y el pueblo no escuchaba la voz de Dios. El pueblo no podía tener una relación con Dios hacía mucho tiempo, pero Dios levantó un profeta en medio de ellos, un hombre temeroso de Él, y empezó a hablarles con la respuesta que Dios te ha dado del por qué te pasa lo que te pasa, de por qué estás como estás. A eso métele en ese momento la solución. Tú sabes cuál es la solución.
Hoy Dios te dice: suelta eso que tienes que soltar. Ay, siento en mi corazón como hay gente que dice: no quiero, no puedo. Dios te está diciendo: ¿quieres mi bendición? ¿Quieres mi respaldo? ¿Quieres que yo pelee por ti? Suelta eso que tienes que soltar. Y mi presencia vendrá para bendecirte. Mi presencia vendrá para levantarte. La presencia de Dios va a venir para hacer cosas impresionantes en tu vida. Mírenme acá, familia. Ustedes son dueños de algo. Tienen una propiedad y tienen a gente ahí, en esa propiedad. Ustedes son los dueños. Ustedes quieren venir a su propiedad a arreglarla, o tienen gente para que la arreglen. Ustedes tienen normalmente la gente para que le cuide y le administre. ¿Qué va a pasar cuando usted vaya a su propiedad y halle todo dañado, todo descuidado, todo destruido? ¿Cómo se va a poner usted? Y entonces pretendes que cuando Dios venga a lo que te prestó, a tu vida, porque tu vida es prestada. Mira al que tiene al lado y dile: la vida tuya es prestada. Se te han dado talentos para administrar. Y el Señor dice: yo voy a venir a ustedes, y cuando yo venga espero hallar que eres un siervo, ¿cómo? Fiel. Le hago una pregunta. Si el Señor, dueño de nuestras vidas, viene y halla que tú eres fiel y que tú eres infiel, y a ti te bendice y a ti también, ¿cómo te sientes tú? Con sinceridad, dígalo en su normalidad. ¿Cómo se siente? Escúcheme, porque esta es la palabra para usted. Dios va a hacer en esta iglesia notar la diferencia entre los fieles y los infieles. Los fieles van a ser bendecidos a mayor escala que los otros. Porque no es que Dios tenga favoritos, pero Dios sí tiene íntimos. Y va a hacer la diferencia. Y la gente de afuera va a ver tu testimonio y vas a ver que Dios es fiel contigo, y te van a preguntar: ¿y por qué eres bendecido? ¿Y por qué esto? Y tú vas a decir: porque Dios me bendice, porque soy fiel a mi Dios, y Él ha prometido hacer la diferencia entre el impío y el justo. Si no, no habría justicia. Y Dios va a hacer la diferencia. Pero cuando Él venga a su viña, a su pertenencia, ¿cómo la va a hallar? ¿Cómo estás administrando lo que Dios te ha dado? ¿Será que cuando el Señor venga a tu vida, si esta noche te visita, si esta noche viene a ti y te pregunta y te dice: ¿qué has hecho con lo que te he dado? Y tú le empiezas a mostrar lo que has hecho con lo que Él te ha dado, ¿será que Él va a decir: bravo, buen siervo fiel, qué bien te has mantenido, qué bien has hecho el trabajo? ¿O te va a decir: siervo inútil, siervo infiel, ¿por qué no has hecho lo que te he mandado? Y es que en la vida nos vamos pensando que Dios tiene el deber
de bendecirnos pese a lo que hagamos. Gente que cree que Dios los va a promocionar, los va a exhibir, los va a bendecir, los va a poner como una de sus mejores alhajas, como uno de sus mejores tesoros, cuando su vida es un desorden. Los que vinieron hace 8 días se dieron cuenta de una palabra muy fuerte. Pero escúchame, esa palabra, yo me puedo llenar de emoción diciendo vendrá lo que Dios nos ha prometido. Pero esa palabra no solamente viene para mostrarnos el plan de Dios, el propósito de Dios. No es que nos va Dios a decir, ya tómenlo de ustedes, tomen lo que les prometí. No, esa palabra vino para retarnos. Esa palabra vino para hacernos despertar, para movernos. La gente no va a venir por sí sola. Tenemos que ir y buscarla. Tenemos que ir y amar. Tenemos que levantarnos, iglesia, porque si creemos en la promesa de Dios, caminamos en pro de ella. Y cuando somos fiel, en lo poco o en lo mucho, Dios permanece fiel. Y Dios va a hacer la diferencia. Mira al que tiene al lado y dile, ¿eres fiel? Tampoco pues van a pensar que yo tengo aquí alas y urola. Yo también fallo. Yo también fallo. Todos fallamos. Todos tenemos errores. Pero Dios está buscando gente dispuesta a negarse a sí misma y servirle a Él con pasión. Y quiero saber dónde están los valientes que quieren decir, Señor, aquí estoy. Pese a lo que sea, aquí estoy, Señor. Voy a terminar. Cójale la mano al que tiene al lado, por favor, cójasela. Así con cariño, cójasela con cariño. Y pregúntele, dígale, ¿qué tipo de sacerdote eres? ¿Sabe? Los Elí acolitan el pecado. Los Elí ven lo que está mal y es como si no lo estuviera. ¿Sabe por qué vino juicio también sobre Elí? ¿Sabe por qué Elí también murió? Porque Dios usó la boca de Samuel. Y Dios la usó para decirle a Elí, por hacer lo que haces y permitir lo que permites con tus hijos, tú también morirás. Ahí con esa mano ahí cogida. La Biblia dice en Isaías capítulo 61 versículo 6, y esta es la obra de Jesús. Esta es la obra de Jesús. Dice así: y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se os llamará. Comeréis las riquezas de las naciones y en su gloria os jactaréis. Es lo que Dios está diciendo acerca de ti. Pero puedes perderte en el camino y convertirte en un sacerdote como Elí. Y tú tienes que pararte y decir al pecado, no más. Tú tienes que pararte y determinar si quieres continuar colitando las cosas que están mal en tu vida. Pero déjame decirte que tienes hoy dos opciones. La primera opción es escoger el bien y junto con él la bendición de Dios. O escoger el mal y junto con ella o con esa decisión de escoger el mal, acarrear las consecuencias.
Porque he aquí, dice el libro de Deuteronomios, he puesto entre ustedes, delante de ustedes, la decisión del bien o del mal. Primera de Pedro 2:9 dice lo siguiente acerca de nosotros, y quiero que el que se identifique ahorita me diga un fuerte amén. Dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, ustedes son un pueblo adquirido, pagado a precio de sangre, no para que vivan en pecado. Dice, para que hagáis de sus vidas una nación santa. Una nación santa. ¿Sabe qué significa santo? Significa apartado, separado. ¿Tú eres separado para Dios? ¿Tú eres separado para Él? Si usted, ya cerré la Biblia. Si usted quiere la bendición de Dios, levante su mano. Qué bonito saberlo. Ahora Dios te dice así: si quieres mi bendición, saca lo que no me agrada. Escúchame, así te dice el Señor. Si quieres mi bendición, saca lo que me estorba. Tienes que renunciar. Tienes que renunciar. No sé cuál sea tu pecado, pero si quieres ser una nación santa, no lo puedes ser si persistes en lo malo. Si quieres ser un linaje escogido, tienes que tomar decisiones radicales en tu vida. Tienes que ser esforzado y valiente. Tienes que ser determinante.